La nota de hoy, de la protesta social al vandalismo y la anarquía. Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Realmente, Vicente y amigos oyentes y estimado economista Calderón, en estos días hemos visto con mucha preocupación, y no solamente en estos días, sino desde hace algún tiempo para acá, que se ha confundido enormemente el derecho a la protesta social, que prácticamente, y considero que si usted no está de acuerdo con o tiene inconformidades o opina contraria a las acciones y a las medidas que adoptan los gobernantes, usted tiene todo el derecho de protestar, de levantar su voz, de dar su criterio, pero, y aquí es donde debemos nosotros hacer un análisis lo más serio y objetivo posible, y que yo creo que debe ser una situación que lleve a toda la sociedad, no solamente ecuatoriana, sino también yo creo que el vandalismo y la anarquía quieren convertirse también en parte o ser una pandemia a nivel mundial. Hemos visto cómo detrás de este aparente derecho de la protesta social, de dar opiniones, de dar criterios, se esconden acciones dirigidas a violentar y a caotizar los regímenes políticos y sobre todo a dinamitar las bases legales de una sociedad democrática. El realizar acciones violentas como las ocurridas el año pasado en nuestra ciudad capital en este mismo mes de octubre, o la más reciente destrucción o quema de una iglesia en Santiago de Chile, nos lleva a nosotros a tener que meditar sobre muchísimas cosas. En primer lugar, usted puede procesar o creer en lo que usted estime conveniente, o ser ateo, o ser musulmán, o ser judaísta, o ser budista, o ser católico, o ser protestante. Pero a lo que usted no tiene derecho es a atentar contra los que creen en esas religiones o tienen esas creencias. Hay que respetar a los demás para que mis derechos sean respetados. Y además, muchísimas veces vemos cómo en nombre de que estoy en contra de las medidas que tome determinado gobierno, de los acuerdos que haga determinado gobierno, que en definitiva, si analizamos muchos de esos acuerdos y de esas medidas son en beneficio o tratan de ser en beneficio de lo que digo por lo que protesto, que es erradicar pobreza o decir que entrar dinero fresco al país atenta contra los pobres en una situación como la que está viviendo el Ecuador de hoy, que es una situación donde se necesita enfrentar una pandemia. Y aquí viene otro elemento que creo que es importante que se tome en consideración. Si usted respeta el orden constituido en un país, si usted respeta las leyes del país, evidentemente usted está atentando contra la estabilidad democrática de dicho país y usted además está tratando de imponer el caos y la anarquía en ese estado.
Y por tanto, las leyes deben caer sobre todo aquellos que atenten contra el patrimonio de la nación, contra el patrimonio privado, y además debe caer también y sobre todo con mayor fuerza contra aquellos que atenten contra el patrimonio cultural de una ciudad o de un país. Señores, la época de la anarquía y del irrespeto a las leyes y por tanto el vandalismo es un crimen, debe cesar. Debemos pensar como eso que nos llamamos seres humanos pensantes, que nos diferenciamos del resto de los animales por ser racionales y por llegar a acuerdos. Pero si existe una constitución, significa que hay un acuerdo nacional de que debe cumplirse con lo establecido y debe cumplirse con las leyes. Y yo me pregunto, esos que llaman a la anarquía, a la violencia social, al vandalismo, ¿no estarán obrando de manera irresponsable socialmente y estarán atentando contra la vida humana en una época de pandemia como la que vivimos en estos momentos? ¿Se les podrá permitir que sean agentes transmisores del virus con mayor celeridad que como está en estos momentos? Y donde escuchamos que muchas autoridades están planteando la necesidad de que se tomen cada vez medidas de mayor protección y distanciamiento social y respeto a la seguridad de los individuos para cortar la transmisión del virus lo más que se pueda. ¿Cómo es posible que supuestamente dirigentes sociales, dirigentes que hablan de humanismo, convoquen a manifestaciones sin tomar en consideración que eso es el caldo de cultivo más idóneo para que prolifere cualquier pandemia? ¿O es que acaso los recursos que nos lleguen de los organismos internacionales financieros no servirán para contrarrestar la pandemia y para luchar por la salud de la población ecuatoriana? Pensemos, meditemos. Hay muchas formas de protesta social. Es un derecho. Pero lo que no es un derecho es atentar contra la vida de todos los ciudadanos ecuatorianos. En sus mentes y en sus manos estarán aquellos que se contagien por culpa de estos vandalismos. Además, todos aquellos que atenten contra el patrimonio cultural y el patrimonio nacional de una nación deben ser condenados por crímenes de Estado. Muchas gracias.